Bueno, estamos acá con la corrección de las actividades de sistemas materiales. Antes de ponernos a resolver las actividades, lo que tenemos que recordar son ciertos conceptos, ¿sí? Miren los conceptos que tenemos acá: soluble, insoluble, miscible, inmiscible, homogéneo y heterogéneo. ¿Cuándo una mezcla era heterogénea u homogénea? Heterogénea era cuando podíamos distinguir las fases, más de una fase, ¿se acuerdan? Siempre podíamos observar dos o más fases. Un sistema homogéneo o solución, solamente yo puedo distinguir una sola fase, ¿sí? Soluble. Una sustancia es soluble, ¿sí?, cuando puede disolverse en un solvente, y es insoluble cuando no puede disolverse. ¿Y cuándo era miscible e inmiscible? Cuando las dos sustancias en este caso eran líquidas, ¿sí? Nosotros hablamos de soluble e insoluble cuando es un soluto que se disuelve en un solvente. Pero hablamos de miscible o inmiscible cuando los que se mezclan o no son dos sustancias líquidas. Entonces, una vez que repasamos eso, vamos a los ejemplos. El primero dice sal y agua. Nosotros sabemos que la sal se disuelve en agua. Entonces, es un sistema soluble, ¿sí? Y como la sal se disuelve en agua, vamos a distinguir una sola fase. Por lo tanto, el agua con sal es una solución, ¿sí? Es una mezcla homogénea. ¿Qué pasa con la sal y el alcohol? Acá podemos encontrar distintas cosas. La realidad es que la sal es muy poco soluble en alcohol. Por eso pusimos insoluble. Si nosotros ponemos en un vaso alcohol y agregamos sal, vamos a ver que queda sal depositada en el fondo, ¿sí? Entonces vamos a tener una mezcla heterogénea, porque cuando miremos vamos a ver una fase líquida, que va a ser la fase del alcohol, y vamos a ver la fase sólida, que es la sal depositada en el fondo del recipiente. Ahora, ¿qué ocurre con la sal y el vinagre? La idea de este cuadro era que si no lo sabían qué pasaba, lo podían experimentar ustedes, ¿sí? Ponemos en un vasito un poquito de vinagre, una pizca de sal y vemos qué pasa. En este caso la sal es soluble. La sal, que es el soluto, se disuelve en el vinagre. Por lo tanto, ¿voy a ver fases? No voy a ver fases, ¿sí? Porque al estar disuelta me voy a encontrar con una sola fase, por lo tanto es un sistema homogéneo o es una solución. ¿Qué pasa con el alcohol y el agua? Acá no puedo decir que son solubles o insolubles, porque se trata de dos líquidos. Entonces lo que puedo decir es si son miscibles o inmiscibles. En este caso, el alcohol y el agua son miscibles, o sea que se mezclan. Y si se mezclan, ¿puedo ver dos fases? No, tengo una solución. ¿Qué pasa con el aceite y el agua? También son dos líquidos. ¿Se mezclan? ¿Intentaron poner en un vasito agua y aceite? El aceite queda por encima del agua, ¿sí? Por lo tanto son no miscibles y la mezcla es una mezcla heterogénea. ¿Qué pasa con el aceite y el vinagre? Bueno, lo mismo que en el caso anterior. Son dos líquidos, son no miscibles y también voy a poder ver dos fases. Con el azúcar y el agua, ¿qué pasa? El azúcar es el soluto, el agua es el solvente. El azúcar se disuelve en el agua, por lo tanto es soluble, ¿sí? Y si se disuelve, ¿yo puedo ver distintas fases? No puedo ver distintas fases. Por lo tanto es una solución, es una mezcla homogénea. ¿Qué pasa con el azúcar y el alcohol? El azúcar y el alcohol no son solubles, ¿sí? El azúcar no se disuelve en alcohol. Por lo tanto, tengo una mezcla heterogénea. Lo que me pedía el ejercicio número 2 era que clasifiquemos los sistemas que nos daban en homogéneos o en soluciones. Para esto tenemos que recordar qué era una solución o qué era una sustancia. Soluciones sabemos, son
Es una mezcla homogénea con una sola fase. Ahora, ¿qué eran las sustancias puras? ¿Se acuerdan? Acá tenemos el cuadrito del video. Cuando dividimos sistemas materiales en homogéneos y heterogéneos, nosotros dijimos que los sistemas materiales homogéneos tenían una sola fase, pero se abrían dos posibilidades. Esa fase podía tener dos o más componentes, que en ese caso era una solución, porque era una mezcla, o podía tener un solo componente. Y en ese caso, mi sistema material homogéneo de una fase y un componente era una sustancia pura, como el azúcar, el hierro, la sal de mesa, el carbón, el agua, ¿sí? El agua pura, ojo acá, no agua mineral, porque el agua mineral es agua con minerales. Entonces ya no estaría de este lado, estaría de este lado. El agua pura sí es un sistema material de un solo componente. El agua pura. Entonces, volviendo al otro cuadro, tenemos el hierro. Y el hierro es una sustancia, ¿sí? El agua destilada, que sería el equivalente del agua pura, es una sustancia. El café líquido es una solución, es una mezcla. El jugo líquido también es una solución. Cuando hablamos de soluciones, hablamos de sistemas homogéneos, siempre hablamos de una sola fase, pero con más de un componente. El oxígeno que respiramos es una sustancia pura. Y el agua mineral, que es lo que les dije recién, ojo, es una solución formada por agua y minerales, ¿sí? Los minerales están disueltos en el agua, por eso yo veo una sola fase. Pero tiene más de dos componentes. Tiene al agua y todos los minerales que le agreguen al agua mineral. Ese es el ejercicio número 2. El ejercicio número 3 me pide que utilizando estos componentes, ¿sí?, propongamos ejemplos de sistemas materiales. En el primer caso me pide sistemas materiales homogéneos. Dice: un sistema material homogéneo formado por un líquido solo. Y las opciones eran estas de acá arriba: aceite, agua, arena, alcohol y o azúcar. Yo en este caso puse agua, ¿sí? Un sistema material homogéneo donde hay una sola fase. Yo en este caso elegí el agua, podría haber elegido el aceite, podría haber elegido el alcohol. Me pide ahora un sistema material homogéneo formado por un sólido, una sola fase, un solo componente. Yo elegí la arena, ¿sí? Dos líquidos, un sistema material homogéneo formado por dos líquidos. En este caso puse agua y alcohol. ¿Podría haber puesto agua y aceite? No podría haber puesto agua y aceite porque no se mezclan. Y al no mezclarse, hubiera habido ¿cuántas fases? 2. ¿Y si hay 2 fases, es un sistema homogéneo? No, es un sistema heterogéneo. Y después me pide un líquido y un sólido. Para un sistema material homogéneo tiene que ser un sólido que se disuelva en el líquido, ¿sí? Así forman una sola fase. Entonces elegí agua y azúcar. El ejercicio 4 era igual, pero esta vez me pedía ejemplo de sistemas materiales. Entonces me piden una fase líquida, que arme, ¿no?, una fase líquida con una fase sólida. Yo elegí de todo lo que tenía acá arriba vinagre, que sería la fase líquida, y plástico, que sería la fase sólida. Después me piden un sistema heterogéneo con 2 fases sólidas. Traten de visualizarlo cuando lo hagan, ¿no? Imagínense, por ejemplo, en el B, 2 fases sólidas, imagínense un vaso donde agrego cobre y agrego plástico. ¿Cuántas fases veo? 2 fases. La del cobre y la del plástico. ¿2 fases de qué tipo? 2 fases sólidas, ¿sí? El cobre en estado sólido, el plástico en estado sólido. Después me pide 2 fases sólidas y una líquida. Entonces elegí el cobre, el plástico y le agregué vinagre. Entonces ahí voy a tener 3 fases, 2 sólidas y una líquida.
Después me pide 2 fases líquidas. Entonces elegí 2 líquidos que no se mezclen, en este caso el aceite y el vinagre. Y después me pide 2 fases líquidas y 2 fases sólidas. Bueno, elijo el aceite, el vinagre, el cobre y el plástico. Ahora me da determinadas sustancias y me pregunta si son solubles, insolubles, miscibles o inmiscibles. El arroz con leche es insoluble. El arroz no se disuelve en la leche. El aceite con alcohol son 2 líquidos, por lo tanto, ¿se mezclan? No, es inmiscible. El caldo con sal, si me sirven un caldo y le falta sal, le agrego y la sal se disuelve, entonces es soluble. ¿Qué pasa con el agua y el querosén? Son 2 líquidos, no se mezclan, es insoluble. El café con leche, café líquido, aclara acá, ¿no? Para que no piensen que es café por ahí instantáneo, que es sólido. Café con leche soluble, ¿sí? La leche se disuelve en el café. En este caso no debería ser soluble si el café es líquido. ¿Qué debería ser? Miscible. Ojo con este, ¿eh? El té con azúcar, acá sí, acá tenemos el azúcar como soluto. Acá saben que podría ser, para dejarlo así, con leche en polvo. Entonces, si la leche es en polvo, sería sólida y podemos decir que es soluble en el café. Té con azúcar, el azúcar se disuelve, así que es soluble. Leche con chocolate, ven que acá aclaré en polvo. Entonces el chocolate se disuelve en la leche, es soluble. El agua y el aceite sabemos que no se mezclan, o sea que es inmiscible. Acá repetimos café con leche, que ya estaba. Agua y alcohol sí se mezclan, o sea que son miscibles. Aceite y jabón líquido no se mezclan, son inmiscibles. Y vamos por el último, que parece el más complicado, pero es el que reúne todos los anteriores. Lo que tenían que hacer, yo les daba un ejemplo de sistema material, ¿sí? Ustedes lo que tenían que hacer era clasificarlo, decir si era homogéneo o heterogéneo, decir las cantidades de fases que veían, los componentes que había en cada fase, el estado de agregación de cada fase, o sea, si era sólida, líquida o gaseosa, y la cantidad de componentes en total. Miren el primero. Teníamos un sistema material formado por agua, sal, vinagre y arena. ¿La sal se disuelve en el agua? Sí. ¿El vinagre y el agua son miscibles? Sí. ¿La sal se disuelve en el vinagre? Sí. Entonces, estos 3 componentes van a formar una sola fase, ¿sí? Porque se van a mezclar. A eso le agrego arena. Entonces, yo cuando vea el recipiente voy a ver una mezcla heterogénea con 2 fases. La primera formada por agua, sal y vinagre, y la otra fase, ¿cuál va a ser? La arena que va a estar depositada en el fondo. Entonces, la fase del agua, sal y vinagre es una fase ¿de qué tipo? Líquida. Y la fase de la arena es una fase sólida. Total de componentes: agua, sal, vinagre y arena. 4 componentes. Así tenían que hacer con cada uno. Yo les voy a subir el archivo para que después lo puedan ver con tiempo, pero solamente vamos a controlar alguno que les pudo haber causado alguna complicación. Por ejemplo, en mi sistema tengo manteca sólida y manteca derretida. ¿Qué es lo que voy a ver en el recipiente? 2 fases. Una con manteca en estado sólido y la otra con manteca en estado derretido. Ahora bien, ¿son 2 fases? Sí. ¿Cuáles son las fases? Una compuesta por la manteca sólida, la otra por la manteca líquida. ¿En qué estado están? Uno está en estado sólido, otro está en estado líquido. ¿Cuántos componentes? Un solo componente. El componente es la manteca, ¿sí? No confundan que tenga un solo componente
con que no pueda ser una mezcla heterogénea. Había otro muy parecido, a ver si lo encuentro. Miren este, el agua y el hielo. ¿Qué tipo de sistema es? Es un sistema heterogéneo, yo veo dos fases. ¿Cuáles son las dos fases? Una es líquida, la del agua, y la otra es sólida, la del hielo. ¿Y cuántos componentes? Un solo componente. ¿Cuál es el componente? El agua. Lo que pasa es que está en distintos estados. Y miren esto, la soda, ¿sí? Cuando vemos la soda a través del sifón, de plástico o de vidrio, nosotros vemos agua con burbujas. Entonces, ¿cuántas fases? Es un sistema heterogéneo, porque yo puedo ver las dos fases. ¿Cuántas fases? Dos. ¿Y cómo están compuestas? Bueno, una fase es agua. ¿Y las burbujas qué son? Las burbujas son dióxido de carbono. Entonces, ¿en qué estado líquido están esas fases? El agua está en estado líquido, el dióxido de carbono está en estado gaseoso. Son dos componentes. ¿Cuáles? El agua y el dióxido de carbono. ¿Sí? Bueno, lo demás lo dejo para que lo corrijan ustedes. Y nos vemos en el próximo video.